Bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a Todo Que Ver. Tenemos un episodio más, creo que va a ser un gran episodio y por eso le doy la bienvenida una vez más a Lucía Olivares. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, encantada con el tema de hoy. Claro, ¿te queda? Me queda bien. Con el zapato de Cenicienta. Sí. Pero me vas a contar perfecto. muchísimas... Y sin plantilla. Y sin mocharme los dedos Sin como nada. en el cuento original. Oye, quiero que me cuentes mucho de cosas que no has contado. Sí. Es que luego siempre que si decimos el tema y que si no, ya está en el título, Ya está en señora. el Sí, título. ya saben de qué es el tema, ¿no? Esto no es ningún spoiler. Le Le doy también la bienvenida a Oscar Manuel. ¿Cómo estás, Oscar? Hola Fer, muy bien, muy contento, muy emocionado porque tendremos un episodio que creo que va a estar muy interesante y tenemos también una invitada de lujo. Así es, y también al lado mío, una vez más desde el estudio, Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, contento por el tema, la verdad. Como que siento que voy a aprender mucho. Extrañaba como decirte desde el otro lado de la casa, pero ya 7 episodios adentro, creo que ya estamos más que acostumbrados hasta Al estudio. Sí, a todo. Oigan, les voy a presentar a nuestra gran invitada de hoy. Ella es dramaturga, directora de teatro y narradora. Nació en Sabinas, Coahuila. Y durante sus estudios de mercadotecnia en el TEC de Monterrey, incursionó por primera vez en el mundo del teatro. Y desde entonces ha participado como dramaturga y directora escénica en más de una veintena de producciones en Ciudad de México, Monterrey y otras ciudades del país. Ella también es fundadora del grupo teatral Tartaruga Teatro en el 2004. Premio Bellas Artes Juan Rulfo por su primera novela en 2018 que se titula Nubecita. Ella es becaria del FONCA, PECTA y FONECA y cuenta con varias publicaciones en editoriales especializadas de teatro y revistas internacionales. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente docente en el Centro Mexicano de Escritores Literaria. Qué padrísimo resumen tienes y felicidades por todo eso. Nora Cos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Platícame más de estos premios. Me urge saber más del premio de Bellas Artes Juan Rulfo. Pues es un premio que se da a una primera novela. Es una novela que yo escribí. Empecé a escribir en el 2012, más o menos, como la idea empezó ahí. Y pues hasta el 2018 vio frutos, ¿no? Yo pensé que era una obra de teatro, porque pues hasta ese momento solo había escrito teatro, solo dirigía teatro, pero la historia, el personaje más bien exigía ser narrado, ¿no? En una novela, y pues se le dio todos el regalo, ¿no? El tiempo, los años para que saliera la voz, y pues ahí está, novela. Wow, increíble. ¿Y lo podemos encontrar en internet? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿En cuánto? Sí, bueno, si son usuarios de Kindle y tal, está igual, tal cual en Amazon. Y en físico, creo que lo vende el Sótano y se puede pedir por internet en alguna página que sí creo que pone en Google, por ahí viene, ¿no? Pero Ahí lo Mándanosla y la subimos. La vamos a compartir por ahí. Nubecita es el título de esta primera novela. Oye, Nora, aquí en Todo Que Ver nos encanta hacer 2 preguntas, así que vamos con la primera. ¿Tendrás por ahí un primer crush con la cultura pop? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a este bello mundo? Híjole, yo creo que ustedes ni habían nacido, pero yo era de las que juntaba dinero y me iba a comprar cassettes a la única tienda de cassettes que había en Sabinas, sobre la Madero, y el cassette de Agujetas de Color de Rosa era algo que yo escuchaba y que yo me imaginaba las coreografías, me imaginaba como las puestas en escena, ¿no? De los bailarines y tal, y yo a veces jugaba con mis amigas de, ay, tú haces esto y tú dices esta parte del coro y tal. Entonces, ese fue mi primer crush, con Agujetas de Color de Rosa. Nora, yo lo tengo autografiado. No. Sí, lo voy a buscar. De chiquito fuimos ¿Quién era? Ya ves que era una pista de patinaje donde grababan. Sí, Fuimos y ahí lo vendían y lo compré y me lo autografiaron todos, me acuerdo. No, todos pues, los de la novela. Los de la novela. ¿Quién Sí. canta? Sí, ajá. Era Flavio César Ujú. y Natalia Esperón. Es que yo porque tengo una Kate en mi cabeza no lo sé. El Flavio es el que estaba guapo, hace poquito lo Ya no. descubrimos. Ya no, todavía. Ah, muy bien. Sí. Oigan, pero ¿por qué agujetas de color de rosa y no amarillo, azul, verde? No ¿Alguien sé, sabe porque eso? los patines tenían agujetas rosas. Yo sí tengo como la imagen en mi mente. Pero debe tener una razón.
Que nos lo comparta quien sepa, por favor. Que era nos una esté canción de escuchando. los 50s. Y le Ah. hicieron La de el cover agujetas del y le color agregaron rosa, que los patines un tuvieran sombrero agujetas rosas. grande. Con nuestra nueva inclusión, esos pueden cambiar de color. Oye, no, me gustó. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop? Algo que no te encante decir que te gusta. Pues es que no sé si me da pena o no, pero sí es culposo. A mí me gusta mucho Seinfeld. Me gusta mucho la serie de Seinfeld, aunque todos son unos personajes odiosos, neuróticos y de lo peor. Yo puedo ver episodios y reírme de las tonterías que dicen de George Constanza y no me canso. O sea, no sé cuántas vueltas le he dado a todos los episodios y es algo que me relaja así de no quiero pensar. Y me encanta Seinfeld, o sea, perdón. Pero, y tiene mucho que ver, yo creo, bueno, es que no quiero adelantarme con la creación de personajes. Creo que por eso te gusta tanto, porque tiene un tinte muy definido Seinfeld. Sí, es la fórmula del Chavo del Ocho, pero con neoyorquinos, o sea, ¿no? Pues me gustó tu placer culposo de la cultura pop, nunca lo habían mencionado, así que con eso, ¿qué les parece si damos inicio con todo que ver con la creación de personajes? Los personajes desempeñan un papel fundamental en cualquier historia ficticia, ya sea libros, series, películas, videojuegos. Son los seres que dan la vida a la trama y además son los cuales nosotros como espectadores, lectores o jugadores podemos relacionarnos e involucrarnos emocionalmente con estas historias. La importancia de los personajes radica en su capacidad para conectar emocionalmente con el público, impulsar la trama y convertirse en íconos culturales. Los personajes memorables son aquellos que dejan una impresión duradera en la mente de los espectadores, lectores o jugadores y contribuyen a la perdurabilidad y al impacto de una obra en la cultura pop. La construcción de personajes es un proceso creativo clave en la narrativa de la historia. Un personaje bien construido y también uno mal construido aporta realismo y credibilidad a la historia. Los lectores, espectadores o los jugadores tendemos a conectarnos más fácilmente si vemos que nuestras emociones, nuestras hobbies, nuestras cosillas que hacemos mal por ahí se ven reflejados en lo que estamos haciendo, viendo, jugando o personificando también, ¿por qué no? Pero ¿qué es lo primero que ustedes pensaron cuando les dijimos, Nora, todo que ver con la creación de personaje? Pues sí, ¿cómo concebimos estos elementos esenciales para contar algo, ¿no? Cómo surgen, qué hay que contar de ellos, de qué están hechos, esto, ¿no? Creo que va por ahí o no. Pues va perfecto, fue lo primerito que te pasó por acá, a ver a Lucía, nuestra autora de casa. Fíjate que, híjole, como todo el tema de la psicología, o sea, me encanta que al momento de construir un personaje están muy marcados los estereotipos, ¿no? Ya lo decían, por ejemplo, en El Chavo del Ocho, que yo les decía que luego Los leí pecados que eran capitales. los pecados capitales. Entonces, creo que un personaje bien construido es el que todos esos cambios de los que también hemos hablado de cuando hay como segundas temporadas y demás, y que los personajes se enfrentan a situaciones distintas o que crecen, simplemente que pues van pasando los años, es que se justifique siempre el por qué van modificando ciertas actitudes o el por qué son como son. Por eso a mí me encantan los villanos, porque creo que muchas veces hemos visto al villano o el antagónico como el malo, pero cuando descubres un poquito más de su historia o de las razones por las cuales toma ciertas actitudes o posturas ante la vida, o los genios, por ejemplo. Mi mamá hoy me decía que estaba viendo una entrevista de Elon Musk y que en realidad su mamá decía que era un niño genio, pero que su papá lo golpeaba y que él decidió irse a vivir a la casa de su papá porque tenía una habitación llena de enciclopedias. O sea, como esa parte de decir, a ver, ¿por qué esta persona o este personaje es así? Y escarbar. O sea, los criminales en serie, también me encanta, o sea, ¿qué hace que ellos tengan como esa necesidad de hacer daño, ¿no? A mí me parece fascinante desde la parte de la psicología de ver cómo se construye tal cual una persona. Estoy de acuerdo, Oscar. Fíjate que yo pensé también la parte psicológica, pero más como lo que conectas tú como espectador o como lector con el personaje. Porque también varía mucho, o sea, los personajes con los que yo cliqueo más que con los que tú, Adrián o Lucía. Sí. Y como que ya también depende mucho de nuestras experiencias, nuestros gustos y lo que nos interesa. Porque un personaje que para mí podría ser súper mega top, pues para alguien más es de que, pues X.
Entonces también como que esa parte del análisis tuyo como consumidor del producto de cultura pop, pues también lo puedes ver reflejado en los personajes que estás viendo. Sí, es que yo creo que, o sea, tanto como espectador o como lector o como consumidor de una pieza de la cultura pop, como creador, o sea, hay muchas maneras en las que puedes basar los personajes, ¿no? Ya hablamos de los ejemplos de Seinfeld, el Chavo del Ocho, que se van a los clichés y eso no falla porque si te vas en el estereotipo, siempre, o sea, este personaje siempre va a hacer esto, este otro personaje siempre va a hacer esto. También siento que es para economizar tiempo, ¿no? De que la gente con que se lo ponga ya va a entender todo. O sea, no hay que gastar mucho tiempo en que lo entiendan porque ya es... Le pones una chamarra de cuero a un personaje, un cigarro, ya sabes que es el villano. Le pones lentes y ya sabes que es intelectual o que es los Power Rangers. Y pasa lo mismo en la escritura. ¿Qué tan fácil es definir al personaje cuando va iniciando ese libro? O sea, ¿cómo le hacen? Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados. Pues es que yo creo que también puedes pintar cosas con palabras, ¿no? O sea, puedes describir los lentes, no sé, aquí las expertas que nos platiquen cómo transmites en pocas palabras la esencia de un personaje. Pues sí, con la descripción, obviamente con la descripción, pero creo que la riqueza también al momento de escribir es que vayas como desmenuzando y hasta desnudando a los personajes con los diálogos, con las actitudes, o sea, que no sea que no sea tan evidente, ¿no? Eso como siento que es lo que le da robustez, o sea, a un personaje, que no sea el cliché tan directo, que no sea tan directo desde el inicio. ¿Tú, Nora? No, justo ahorita que estaba comentando, Oscar, desde el punto de vista de espectador, a mí me da mucho interés cuando la gente empieza a decir, me siento más identificado con este otro personaje, es que esta serie no me gusta por el tipo de personajes. Y yo lo analizo mucho con mi mamá, así, saludos a mi madre, qué tipo de historia le gusta a ella según los personajes, ¿no? Entonces, a ella, por ejemplo, y hay muchos espectadores o lectores que les agradan más las historias con personajes que tienen algo aspiracional, ¿no? Algo que ver como en alto, algo que ellos a lo mejor no lo tienen por completo resuelto y lo pueden ver en otro personaje. Y a veces se sienten incómodos con personajes mucho más cercanos a la realidad, etcétera. Entonces, de ahí el dicho esto de lo que te choca, te checa. Entonces, a veces cuando se aborda el análisis de personajes, dices, es que no me cae bien, ¿no? Es que este personaje es muy mediocre, ¿no? Y ¿tú crees que el autor no quería hacerlo así? O sea, no es la intención del autor de retratar también la mediocridad y los personajes que son incómodos o los que no están bien vistos. Entonces, todo esto me interesa muchísimo, ¿no? De no siempre crear personajes que caigan en esta buena onda, ¿no? Ay, me encantan tus personajes, a todos los quiero tener en mi casa todo el tiempo. Al contrario, muchos de mis personajes son, en la vida me lo quiero topar. Y yo, buenísimo, así lo quería, ¿no? Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie y mis personajes, por menos, ¿no? Entonces, así los construyo un poco. Ay, claro, de repente me salen personajes entrañables y, ay, sí, me cae muy bien este güey. Ay, este chavo está bien padre. Pero en general, escribo como desde lo grotesco de la incomodidad del ser humano, ¿no? Y esto que, pues sí, también crear personajes que se puedan revelar más allá de la descripción por las decisiones que toman, ¿no? Estaba yo hace 2 semanas, hice un ejemplo de un personaje tú lo puedes describir como en un retrato, ¿no? Algo estático, como estos sitcom, ¿no? No esperas que se cambien porque siempre estás esperando como las mismas fórmulas, pero en el drama siempre estás esperando que algo sea impredecible, ¿no? Que se vaya a lugares donde pues no se espera, ¿no? Ni siquiera el personaje sabe que puede llegar ahí y el drama es un poco para eso, ¿no? Por eso las sitcoms nos gustan mucho porque ya sabemos lo que viene, no hay sorpresas,
No por nada en la pandemia veíamos cosas que ya habíamos visto, porque en épocas de incertidumbre uno necesita tener control, al menos en el entretenimiento, ¿no? Pero yo desde la escritura, pues, justo también me agarro a estereotipos o narrativas muy conocidas y digo, ¿dónde puede estar la singularidad? Algo que no se ha contado de este estereotipo, ¿no? Entonces, la nubecita, yo agarro el estereotipo de la Lolita, ¿no? De la chavita que le gusta a lo mejor a una persona o se siente atraída por alguien mayor, pero no es la Lolita que han contado los vatos, ¿no? O sea, no es la Lolita súper exuberante, precoz, con los pechos así súper desarrollados a los 14 años. No, es otra Lolita, ¿no? Es otra adolescente que pues tiene toda la validez de sentir deseo por alguien y de sentirse atraída por alguien y querer ser deseo de alguien, ¿no? Y no necesariamente por tener el físico normalizado, que a todos les puede gustar, ¿no? Lo romántico de la Lolita de los 14 años. Entonces, por ahí me voy casi siempre para construir personajes. Yo creo que como autor es muy, muy difícil el llegar a conocerte tanto para no imprimir tus deseos de cómo quieres que la vida suceda ante ti o que las personas te rodeen, actúen de cierta forma. Creo que lo primero que yo pensé fue qué difícil es, por ejemplo, cuando viene la pregunta de quién eres, ¿no? En papel. O sea, empezar a definirme como soy fuera de mis rasgos o fuera de cómo actúo, porque a lo mejor yo actúo por mis emociones y algunas veces digo, pues no sé quién soy. O sea, todavía no podría decir el día de hoy de Fernando es X, Y, Z. Pero tampoco me encanta que me definieran por cómo me veo, por cómo hablo, por cómo me enojo, por cómo soy feliz. O sea, qué difícil es poner eso en papel y construir algo para que los demás vean lo que tu mente quiso decir que ese personaje existe en alguna ventana del mundo y pudiera llegar a ser. Voy al ejemplo número 1, que es George R.R. Martin y sus personajes que los mata pues con cualquier singularidad de, bueno, pues se murió. No se toque el corazón ese hombre. Pero creo que el gran error que tuvo la serie contra el libro, porque son dos personajes totalmente diferentes, y hay varios que cambian, fue cambiarnos lo que pensamos que sabíamos de un personaje, porque él lo hace todo el tiempo en el libro, pero en la serie fue como de un capítulo a otro, como llegar y decir, nos vemos, personaje tal, no me importa quién eres, de dónde vienes, porque ¿se acuerdan de esa escena de los dragones? Estamos hablando del Juego de Tronos. Cerca del final de la serie de Game of Thrones, exacto. ¿verdad? Ya no es un spoiler, nomás ya pasaron 5 años. Hay dragones desde capítulo 1. Pero bueno, quien lo haya visto, quien lo sepa, creo que el error primordial de este personaje, sobre todo de Daenerys, fue hacerla o tratar de justificar sus acciones cuando no tenían por qué, según yo. ¿Alguien más la vio y quiere opinar? Yo creo que va un poco de lo que decías al principio, ¿no? O sea, cuando hablabas de personajes y que te gustan, te sientes una atracción por historias que cuentan o villanos o genios. En el caso de Daenerys, creo que toda la serie hubo un desarrollo, ¿no? Que iba a cierto ritmo. La salvadora, la buenaza, y no del cuerpo, sino de que... Buena la persona. Que viene a romper las cadenas, la que viene a cambiar las cosas que se han hecho. Y de un capítulo sí dieron algunos guiños de que todo iba a acabar de cierta manera, pero guiños. La historia en sí iba para cierto camino. Nos faltó construcción de personaje. Fíjate, bueno, no. ¿Quieres? Bueno. Tú primero. No, yo desde antes que pusieras este ejemplo, estaba pensando en que precisamente esto que decías, Nora, de la incomodidad de que nos pueden generar muchos personajes, creo que también viene de que esperamos que un personaje estamos acostumbrados a que uno sea el bueno, o que juegue ese rol del bueno, el héroe, el salvador, la salvadora, la sumisa, y que existen otros personajes que juegan el rol contrario, ¿no? Como el que siempre está ahí metiendo su cuchara, el que frena los planes del otro, el que, pues sí, que su intención o su misión en la historia es generar caos o generar crisis. Y que cuando uno de esos personajes luego toma actitudes distintas a lo esperado, como la buena, bla, 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 entonces nos hace cortocircuito. Cuando al final de cuentas, si se construye un personaje, yo lo entiendo también que estás construyendo, es como un ser humano ficticio, ¿no? Entonces, también las personas podemos
incluso deberíamos de, tal vez, no sé si el deberíamos es lo más adecuado, pero si puedes decir, achis, ya no quiero actuar de esta manera porque no me está funcionando, ¿no? Ya me di cuenta que es como un error repetido que me está haciendo llegar al mismo sitio. Entonces, se vale decir, bueno, pues ahora yo me voy a comportar de esta manera. Y creo que es algo normal. Ahorita que decías, ¿cómo me defino? Yo creo que las definiciones que podemos hacer de nosotros mismos están muy marcadas en un momento, ¿no? O sea, yo puedo decir Lucía Olivares y hoy, pero somos estamos siendo, ¿no? Siempre como en este continuo, porque vamos cambiando. Entonces, a mí sí disfruto esos cambios, incluso creo que pueden ser como muy valorados y aplaudir cuando dices, mira, ya hizo otra cosa, ¿no? Ya no, ya cambió, ya entendió. A mí cuando me gustan esos cambios es cuando no los ves venir cuando estás viendo la serie o cuando estás leyendo el libro, pero ya después si lo analizas dices, sí, y ese cambio en específico creo que a mí lo analicé y dije, no, esa... Es que también creo que no depende de cómo esté construido no solo el personaje, sino la trama en sí. O sea, es como que tienen en mente la historia que tiene que ser así, tiene que terminar acá. Por ende, el personaje que igual y... pues como que no va mucho con el personaje, pero tiene que hacer esto, si no, no pasa esto. Entonces ahí es cuando ya te medio choca. Que hay el trasfondo de lo que pasó con los libros, que no los acabaron. No, en la narrativa se llama nudo o acción, o sea, que tiene que tener un problema, una acción a resolver para que pueda haber un cambio. O sea, no puedes cambiar un personaje de una página a otra. O sea, no puedes decir ayer era rubia y mañana es pelirroja y por... Nunca pusieron cuando se fue a pintar ahorita el pelo. que dijo Oscar, tiene que pasar esto. Tiene que haber, tiene que hacer esto el personaje, aunque no vaya mucho con su personaje, porque si no, no pasa el conflicto. Puede pasar, ¿no? Y en una película podemos ver que alguien tiene un cambio radical y pasa, pero el autor sí tiene tiene algo, escribió por eso, pasó, aunque no se los mostré, pasó, ¿no? Lo hemos visto con abuso sexual cuando dices, ¿por qué cambian las adolescentes? Que esto es una parte de la psicología real. Si de un día hay un cambio, es porque algo pasó y no te quiere decir qué pasó, pero algo pasó y a lo mejor el espectador no vio y después nos vamos a enterar o nunca nos vamos a enterar, pero hubo un detonador. ¿No? Cuando el detonador no existe, yo creo que es mala escritura. Sí. O sea, si no existe, siendo más porque se me antojó el día de hoy decir que siempre no, pues creo que hay un... Sí, o porque tenía que cambiar la historia, quería que esto pasara y pues usé a uno de los personajes como para que eso pase, ¿no? Ahí sí creo que se rompe la historia. Y es un error como de la continuidad, A ver, Nora, te vi con que nos querías decir. Interrúmpanos, Nora, por favor. Es que justo, bueno, yo comparo Juego de Tronos y, perdón, la madre de todas las series, Sopranos. Entonces, hay la forma en que cambia Tony Soprano, por ejemplo, a diferencia de cómo cambia Daenerys. En Daenerys, como que todo, a mí me pareció que todo le apostaron a un cuadro de cuando ella está arriba del dragón y hace como un gesto de súper malvada y va y arrasa a todo el pueblo, ¿no? Entonces, obviamente dices, ¿de dónde chingados vino todo esto? ¿Se pueden decir más palabras? ¿De dónde vino todo esto? ¿No? ¿De dónde vino toda esta maldad? Sí, se estaba como construyendo una Daenerys incómoda, pero de repente ya es la malvada que mata a todos. Dices, ¿de dónde? En cambio, Tony Soprano, de entrada, se nos presenta como un personaje con una oscuridad y con una falta de la moral desde cero, pero el espectador se construyó a una figura romántica al lado de Tony Soprano, y lo que nos fue construyendo fue a ver si ya se están dando cuenta, así como la doctora, que este personaje es un sociópata, ¿no? No hay manera de que este güey te caiga bien, y hasta que mata a su propio sobrino, es cuando el espectador le cae el balde de agua fría, y recuentas toda la serie como en un episodio y dices, es que Tony Soprano no puede cambiar. O sea, todo ese querer ser en la terapia y esta imagen de los patos y tal, era simplemente como una ilusión frente a este personaje, decir, quiero ver qué onda conmigo, pero realmente pues no hay forma de salir de ese lugar donde estaba Tony Soprano. Por eso creo que está mucho mejor construido un personaje como Tony Soprano que como Daenerys, porque a Daenerys también le hicieron toda una figura alrededor de, pues, The Queen, ¿no? O sea, y de repente ya a todos los espectadores estaban como teniendo todas las esperanzas, y de repente, pues, mata a todos y dices,
pues no entendiste a tu audiencia, ¿no? No entendiste lo que hiciste con mercadotecnia todas estas temporadas, y en esta temporada se te ocurre hacer eso, apostarle a un guiño y decir, pues es que ella, pues así, ¿no? Así fue. Entonces, sí, no, yo también estuve muy en contra de esa última temporada. Yo disfruté mucho Juego de Tronos, la construcción de los personajes y tal. O sea, ¿qué diferencia hay con el personaje de Hold the Door, ¿no? Que está escrito redondo de una manera, es un héroe clásico en todo el sentido estricto de la palabra. Y luego tienes a Daenerys, ¿no? Que parece que la atravesaron así, la tasajearon y hicieron un cambio y ¡pum! Se acabó la serie, ¿no? Entonces creo que sí, se les acabó el tiempo, se les acabó la pasión. No sé qué pasó ahí, pero la última temporada yo soy de los fans que dijeron, qué asco, nos debieron, exigimos una reescritura, porque sí, se pasaron de lanza en esa última temporada. Falta, ya viene el libro donde vamos a saber un poco más de por qué y no por qué, pero creo que qué importante es cuando estudiamos o estudias psicología, los sociópatas, los narcisistas, tienden a enseñarte una imagen que no es la real, y por lo tanto puedes y tienes más armas para jugar con tus personajes porque conoces lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Si yo creo que todos somos buenos y vamos a seguir siendo buenos para siempre, o el que nació malo, como Chucky, va a seguir siendo malo para siempre, pues estamos en un error. Pero vamos a hacer una pausa porque quiero escuchar y quiero seguirlos escuchando porque es un gran tema, pero también quiero escuchar el chismecito de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Así que voy a empezar con ¿quién me va a platicar el día de hoy? A ver, Oscar, ¿qué me trajiste? Yo te traje... Bueno, esto en realidad no es nada oficial. Es puro chismecito. Los hipopótamos que se murieron. Es especulación, pero parece ser que ya ION, que es la productora que hace la serie de James Bond, ya tiene en mente quién va a ser su siguiente protagonista o protagonista. No han liberado los nombres, no han liberado nada, pero se rumora que próximamente van a dar un anuncio de quién va a ser el próximo James Bond y cuándo se va a estrenar la película. Qué emoción. Hablando de personajes que están como muy icónicos y la gente muy pendiente de... Y si el siguiente va a evolucionar, va a ser... Una opción era este chavo que salía de Bridgerton, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí. Ay, no me acuerdo. ¿El conde? Sí. René. Yo creo que vamos por una James Bond mujer antes que un hombre, no lo sé. No sé, a mí me encantaría, pero siento que a muchos de los fans no va a ser de su agrado. Adrián, ¿qué nos trajiste? Pues fíjense que ahora el día 8 de junio se estrena, ya estamos cerquita, de la última temporada de la serie Yo Nunca Nunca. No sé si la han visto. Lleva 3 temporadas nada más. Hablando de construcciones también de personajes, creo que es un personaje, la protagonista de esta serie, una chava que a lo mejor no siempre toma las mejores decisiones, pero creo que está muy bien delineada. Creada por Última temporada. Última temporada. Qué buena. Si no la han visto, híjole, vean. Oigan, yo les traigo un comercial muy lagunero para los torreonitas, los torreonenses y los torreonuras. Viene Mentiras el musical en octubre de este año. Lo escuchó usted primero aquí. Viene María León y Yair. ¡Qué emoción! Y estamos muy emocionados. ¿Repítame la fecha? Octubre. Muy bien. 17 de octubre del 2023 viene, después de 11 años, a Torreón esta gran puesta en escena, y va a estar buenísimo. Qué Teatro emoción. Nazas, 17 de octubre. Yo creo que en un mes más ya vamos a poder comprar boletos y hay que correr porque no son tantos, ¿sí? ¡Qué padre! Y aquí se nos acabó el chismecito después del comercial. No, ya ganaste con tu noticia. Oigan, y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con la construcción de personajes. A lo largo de la historia de la cultura pop, los personajes y su desarrollo han experimentado una evolución significativa. Antiguamente, los personajes a menudo se basaban en arquetipos clásicos y estereotipos como el héroe valiente, la damisela en apuros o el villano malvado. Estos personajes eran más simples y planos en términos de personalidad o motivación. Con el tiempo, los personajes se volvieron más complejos y multidimensionales, como lo somos los seres humanos en realidad. Y los creadores comenzaron a explorar las capas internas de estos personajes, sus conflictos, sus motivaciones reales y los dilemas morales que presentamos día con día. A medida que la sociedad ha evolucionado, ha habido una creciente demanda de personajes más diversos y representativos en la cultura pop, y esto ha llevado a la inclusión, por fin, de personajes de diferentes orígenes étnicos, culturales, de género o
u orientación sexual. La representación más inclusiva ha permitido que una gama más amplia de personas se vea reflejada en los medios de entretenimiento. Por eso puedo decir que los personajes memorables pueden dejar un impacto duradero en el público y convertirse en íconos culturales. Ahí les van algunos ejemplos. Personajes como Harry Potter, Luke Skywalker o Spider-Man han trascendido sus respectivas historias y se han convertido en parte de nuestro tejido cultural, inspirando a generaciones de fans y dejando una huella en la historia del entretenimiento. ¿Quién se nos va a olvidar que La Sirenita acaba de... Y nadie estaba viendo el color de su piel, solo sus ojos. Pero bueno, con eso... Qué vergüenza, Dios mío. Qué pena, qué pena. Con eso quiero volver contigo, Nora. Estábamos hablando de esta construcción de personaje que tiene que ser de alguna manera fiel a lo que piensas y a lo que dices. O tú como autora, Lucía, porque luego sigues tú, han construido personajes tan deplorables que existen en su vida y basados en alguien real. Pues sí. ¿Por qué no? Pues sí, o sea, es que yo siempre creo que a la hora de escribir, esta idea siempre me está como casi como tatuada en la cabeza. Un individuo que se asume complejo solo puede concebir personajes complejos, ¿no? Te pones en el lugar del personaje. A mí no me gustaría que me dijeran, o sea, que hablaran de mí como la típica chava de 40 años que tiene como 4 años que le quedan para ser mamá y no sabe que quiere mamá. Entonces, si ya me ponen un estereotipo, me enoja mucho. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer con mis personajes, no? Y ¿por qué no hablar de las cosas que no me caen bien de mí o que no me caen bien de mis hermanos o de mi pareja? ¿Por qué no usarlo, no? O sea, ¿quién me va a decir que no puedo, no? Si eso sirve para contar una historia, para revelar una verdad, que se use, ¿no? A mí, o sea, en eso, pues no, yo no tengo como muchos tapujos. Si alguien se siente ofendido, pues que se enoje y se contente solo, porque pues yo es mi oficio, ¿no? Entonces, ya no soy muy popular entre mis amigos, pero no es cierto. Pero sí, o sea, no tengo por qué usar reglas de esto no usarlo, esto no decirlo. ¿Por qué? Lucía. No, pues igual, o sea, creo que definitivamente las experiencias que tienes como persona te nutren y van a surgir en lo que tú hagas, en absolutamente lo que tú hagas. Ahora, si tú estás construyendo una historia y si estás construyendo personajes, evidentemente tienes referentes y lo más cercano es lo más cercano a ti, ¿no? Entonces, claro que en mis personajes hay mucho de lo que yo puedo detectar de personas cercanas, o sea, amigos y incluso personas pasajeras, ¿no? O sea, gente que estuvo un tiempo y que no porque haya estado un tiempo corto significa que el impacto no haya sido grande. Sí, que algo dejó, aunque fuera un poquito tiempo. Que algo dejó. Y yo percibo que hay, por ejemplo, personajes en mis 2 libros que a lo mejor son como características de una persona que pareciera simple y tal vez no tan significante en mi vida, pero que yo construí un personaje que tiene mucho peso en la historia y que puede no tener mucho tiempo, o sea, que puede no ser como, que pareciera, hay personajes que parecen simples, pero en realidad tienen, o sea, mucha profundidad. Por ejemplo, una chava que yo conocí, y ella lo sabe, que yo conocí un tiempo mientras yo tenía una relación con una persona y ella era como una amiga del amigo del novio. Y fue una amistad muy breve, ¿no? O sea, que estaba tal vez como muy, muy condicionada a eso. Y yo la convertí, incluso le puse el nombre. O sea, su nombre aparece. Es el único personaje en mis libros que tiene un nombre de alguien de la real. Persona correcta. Ajá. Y es un personaje que tiene mucho peso. Y yo, o sea, conscientemente le puse su nombre porque sentí que en ese momento de mi vida ella fue como un eje rector, no sé, y sí, hay tal vez elementos de toma de decisiones
o, por ejemplo, consejos o mensajes que puedo recibir de una persona de la calle, de verdad, o sea, de un viene y que me han impactado mucho y que he decidido usarlo. Porque te pasó, justo. Sí, y porque me movió, porque me llegó en un momento que era fuerte. Entonces, como que también se va haciendo una mezcla de personas, de actitudes, de voces, de mensajes, de psicología. Es que al final ustedes son las autoras, están ustedes decidiendo el destino de sus hijos. A ver, a mí lo que me pasaba muchas veces en clases de narrativa, de escritura y de literatura era que varios profesores me decían, no conviene que veas tantas películas o tantas series o leas tanto porque vas a empezar a viciarte con el ruido externo. O sea, tu voz se va a apagar cada vez más entre más sepas de lo que ya está allá afuera. Entre más consumas. Entonces, como vas a querer copiar lo que estás consumiendo. Yo decía como, pero es que es imposible porque otros profesores nos ponían literal la película de aprendan de esto. Digo, no creo que eran flojos, sino era como creemos que esta belleza y cosa del séptimo arte es perfecta. Entonces era como muy difícil porque era de, ok, pero yo creo que sí debemos estudiar, o sea, psicología, criminología y tal como para tener, lo que les decía, herramientas para poder decir si alguien hace algo es porque pasó esto o porque pudo haber tenido una línea de todo esto y sea más fácil y más creíble que mi personaje sea real y no termine en algo basura porque yo no sabía cómo las personas se comportan en ciertas situaciones. No sé. Estoy de acuerdo, porque yo creo que al final del día, o sea, y lo que yo más admiro de la gente que se dedica a hacer historias y a escribir es que le imprimes tú tu sello personal, ¿no? O sea, que transmites mucho de ti, de tus vivencias, de tus sentimientos cuando estás escribiendo. Porque al final del día, escribir una trama solamente porque está súper bien delineada y lleva un hilo perfecto, si no hay algo del autor, no conectas, o por lo menos yo como consumidor no conecto. Entonces siento que aunque recibas y 1000 inspiraciones, te va a servir con inspiraciones, pero cuando saques lo que tú vas a sacar, va a ser con tu sello personal, va a ser una historia que nadie más puede platicar más que tú porque es tuya. Ya lo habíamos dicho, creo que Isabel Allende lo hace perfecto porque está escribiendo sola, o se dice, no tiene ahí fantasmas de escritores detrás, pero creo que tiene, o sea, como esa fuerza y ese poder para hacerlo sola. En las series de tele tenemos equipos de escritores, o sea, mínimo 5, 7, 10, que son 10 cabezas pensando por un personaje. Y por eso creo que se pueden cometer errores. Creo. Sí, creo que la clave ahí está en escoger, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron la película esta de Becoming Jane, de la biopic de Jane Austen. Y creo que es... ¿No? ¿Nomás yo? Bueno, es una biopic de Jane Austen. Y no sé si han leído Orgullo y Prejuicio y todas estas novelas, que justamente en Becoming Jane nos cuentan la historia de que Jane Austen vivía justo la antítesis de sus historias. O sea, para ella los finales nunca fueron felices, ¿no? Los finales nunca terminaba con las cosas que los personajes, ella quería o su alrededor, las personas más queridas querían. Y en sus historias, en lo que ella escribe, pues sí, justamente, y hay un diálogo en la película muy lindo de yo le doy a los personajes lo que la vida no me ha dado a mí, ¿no? Entonces, esa autoficción, quizás es el mayor referente que podemos tener para la autoficción, es Jane Austen. Y claro, uno va completando ciertas cosas de su realidad y las va extendiendo en lo que escribe, y ya sea para reivindicarlo, para darle justicia, para revivirlo, para iluminarlo, para hacerlo más oscuro. Pero al final, pues, es eso. Es una película que sale Anne Hathaway. Lindísima sale en esta película. Y eso quería hablar. Tú lo dijiste, su realidad, o sea, la de Jane Austen, pero de ahí también viene un término de la surrealismo que ella vivía, porque el 80% de sus textos son lo que ella quería ser, soñaba ser y detestaba ser. O sea, nada de lo que vimos, bueno, no lo vimos, nada de lo que leímos de Jane Austen o el 80% no es verdad. No sucedió, no estaba ahí. O sea, eran una cosa horrenda de machismo y de como todos lo que quieran, porque pues ella soñaba con 1000 cosas, o sea, hasta casarse con una mujer que jamás pudiera
pasar. Pero sus textos sí lo dicen de sí está pasando. Sí, digo, qué bonita esa frase, porque es que también es una oportunidad, ¿no? O sea, tú escribes y cuando se habla de como de este alter ego, esta es una creación tuya en la que tú eres la autora o el autor absoluto, ¿no? Porque en la vida, o sea, sí somos autores, tal vez se dice muy poéticamente, ¿no? Y aspiracionalmente, eres autor de tu propia vida, bla, bla, bla. Sí, pero ya tienes ciertas circunstancias dadas, ¿no? Ujú. Y también algunas otras que no están en tu control. Entonces, si tú tienes una pluma y una hoja de papel y tú puedes reconstruir como tu historia o tú puedes soñar y ese sueño va a hacerse realidad porque es una historia que tú estás haciendo de cero, es posible, ¿no? Entonces, qué padre. Y digo, ahí también entra el tema, por ejemplo, de la escritura terapéutica, que es una técnica que yo utilizo. Por ejemplo, ahorita que decías tú el tema de la psicología y demás, yo estudié no psicología, pero desarrollo humano, procesos de desarrollo humano. Entonces es el entendimiento de las personas sin la parte como de salud o de entendimiento del cerebro y demás, pero sí cómo vamos desarrollándonos en la infancia, en la adolescencia, en la etapa adulta, en la vejez y demás. Entonces es como decir, yo puedo escribir lo que yo quiera y aquí lo que yo diga es posible, ¿no? Puedo inventar un mundo mágico, o sea, un mundo que no existe. Yo puedo decir que de repente voy a volar y ¿por qué no? O sea, sí puedo, o puedo decir que en tal fecha, en tal época, yo, mujer, podía rebelarme y podía hacer esto y esto y esto. Entonces es como la libertad absoluta que yo creo que por eso es maravilloso como el arte. Porque qué grandón, realmente, ¿no? O sea, de sí, que, y sobre todo, sí. Jane Austen se me hace el ejemplo perfecto porque si ella le puede dar un final distinto a lo que ella vivió, Vida, claro. aparte también siento que es el ejemplo perfecto porque es una autora que lees ahorita y se te sigue haciendo chistosa, sarcástica, que dices cómo en esa época tenía esa... Yo siento que ella es una mujer fuera de época, la verdad. O sea, que es algo irreal. Y qué duro. Y ahorita que comentaban de si ver o no ver mientras uno está escribiendo, creo que fue Stephen King quien dijo, ¿no? Que él ve muchas, no sé cuántas películas ve al día, o hubo un tiempo que veía cuántas películas al día, y lo que no le gustaba, o sea, donde estaba totalmente en desacuerdo con una película, él iba y escribía la manera en que a él le hubiera gustado que terminara, ¿no? Y es un ejercicio, pues ya vemos, ¿no? Es un güey que se la va escribiendo. Y imagínate si él no tuviera esas referencias, ¿no? O sea, un Stephen King que no viera una película diaria. Entonces, ese tipo de cosas, a veces yo me enorgullezco de decir que soy autodidacta, porque si hubiera ido a una escuela y me hubieran dicho, esto tienes que hacer, o sea, no sé quién sería ahorita, ¿no? Porque pues mucho es... A mí me sirve una temporada, sí, ver series, ver películas, leer. Y hay periodos o ciertas obras que digo, necesito silencio absoluto, no, ni siquiera quiero escuchar música nueva y nada más estoy concentrada en la cosa. Porque pues las cosas, de repente los absolutos no nos funcionan a todos. Pero yo sí hago ese ejercicio yo sí veo series en muchos procesos, yo sí veo muchas películas, yo sí leo mucho para identificar, esto se parece a lo mío, yo estoy dialogando con este tema de la misma manera que lo está haciendo la autora, o mira, yo me distingo de esta película en esto y esto y esto. Entonces, claro que yo necesito las referencias para hacer análisis crítico de lo que estoy haciendo, porque si no, nada más sería como la inconsciencia y pues quién sabe qué estoy escribiendo, yo en mi esfera creativa, nadie me moleste, como cosas a mí, por ejemplo, no me funcionan. Así, tajante, no. Ahorita que escucho a Nora con el tema de las referencias, fíjate cómo pueden cambiar como el rumbo de una historia. Cuando yo estaba escribiendo mi primera novela, que es Señora Bruja, yo ya prácticamente la tenía toda lista. Y empecé a leer Rayuela. Entonces, al leer Rayuela, me doy cuenta de que uno de los personajes principales femeninos se llama Lucía y que se refieren a ella como la maga. Yo a mi novela le había puesto como título La Maga. Entonces dije, no, o sea, va a aparecer, y capaz nadie pudo, o sea, tal vez nadie lo hubiera interpretado así, pero yo, o sea, para mí, me sentía incómoda porque dice, yo me llamo Lucía y
a Lucía en Rayuela le dicen la maga y mi novela se va a llamar La Maga, no tiene sentido, tengo que cambiarlo. Entonces así fue cuando decidí ponerle Señora Bruja, porque dije, es que quiero que el elemento fantástico como de maga sí siga presente. Entonces busqué el bruja y luego ya como me metí en este proceso del contraste, entonces Señora Bruja, obviamente tuve que releer todo y todas las partes donde yo me refería al personaje principal como la maga, cambiarlo a bruja, señora bruja, bla, bla, bla. Pero ese cambio yo no lo hubiera hecho si no hubiera tomado en ese momento ese libro. Fíjate. Y el segundo libro, pues tampoco se hubiera llamado La Bruja, no era yo, porque se hubiera llamado de otra manera. Entonces, como si estas influencias, o sea, marcan, ¿no? Y como de una casualidad a lo mejor, porque sí. Bruja es una palabra que transmite muchas cosas. Ajá. Que maga, la verdad, ¿no? Yo tenía una duda, Nora, ahorita que estabas contándonos que Nubecita se llama tu novela, que empezó porque era tu experiencia, ¿no? Como una obra de teatro, tú que eras dramaturga. ¿Cómo te das cuenta que ese personaje o esa historia no era una obra de teatro, sino una novela? O sea, ¿qué es lo que cambia en los diferentes formatos que dices, esto no, esto sí? Porque tenía una subjetividad que lo abarcaba todo, ¿no? Era una voz que no daba pie a un diálogo, o sea, era una voz que quería confesarse. ¿Mande? Que la protagonista de Nubecita no habla. Sí, o sea, ella en su cotidiano no habla, ¿no? Pero tenía muchas cosas que decir, entonces cuando ocupaba cuartilla y cuartilla y cuartilla, yo dije, esta mujer quiere hablar, o sea, no quiere dialogar con nadie, o sea, y de entrada, pues esa es una convención muy clásica del teatro, el diálogo, ¿no? La interacción de los personajes en tiempo real, ¿no? Viéndolo de un lado realista. Entonces, cuando yo vi que ocupaba página tras página, no, es que esta muchacha quiere quiere que la transcriba, ¿no? Pues ya, me pongo a hacer la tarea. Pero así me di cuenta, ¿no? O sea, de ese ímpetu, pues de querer contar todo lo que tenía que contar. Qué lindo. Qué padre. Justo, creo que tenemos que llegar a una conclusión de la creación de personajes que no va a haber, pero quiero escuchar qué es lo que su mente les dice en este momento de todo que ver con la creación de personajes, sí, no, por qué y cómo y a cuánto. ¿Nora? ¿Cómo qué? Perdón, otra vez. Una conclusión que tengas de este tema. Pues la conclusión, ay Dios, soy muy mala para concluir. Véanlo en mi... No, pues no, a ver, si corten así. No, mira, te voy a ayudar y me ayudas tú también porque yo tengo una pregunta que te quiero hacer, Nora. Tú que estás ahora enseñando a estudiantes de escritura a construir personajes también, o sea, ¿qué son las cosas que tú nunca les dirías y las que tú sí les dirías? Porque también siento que un maestro que te ponga un límite sí puede ser un freno muy grande a tu expresión creativa, y pues con personajes es algo súper importante. Entonces, ¿eso cómo lo manejas? Pues yo creo que lo que siempre estoy incentivando es que no hay nada que no se pueda construir, ¿no? Todo personaje puede construirse, ¿no? No hay imposibles, no hay, no debo o no soy quien para contar un personaje así. Todo es construible. Entonces es algo que siempre estoy enfatizando en las clases. Y lo que nunca digo nada, o sea, es toda idea merece ser trabajada. Eso es de ley, ¿no? O sea, nunca descarten un personaje porque a lo mejor no entienden algo, o porque no lo ven muy claro. O sea, pongan un post-it, pongan una página y digan, a lo mejor en 5 años esto me va a resonar diferente, pero no lo descarten, ¿no? Entonces siempre también hago esto de no descarten, ¿no? Si ahorita a lo mejor no les suena, espérense a la vida, ¿no? Les va a dar algo y retomen ese personaje después y seguramente les va a alumbrar algo, ¿no? Entonces esas son ideas que me gusta compartir. Lucía. Pues yo creo que observar mucho es algo que nos ayuda precisamente a, digo, si te gusta construir personajes, crear historias, observar al otro, observarte a ti mismo, evidentemente, la curiosidad, que no te quedes únicamente con lo que tú sientes, con lo que tú ves, con lo que tú percibes. Creo que luego, si estos estereotipos o esto de ver a los demás desde tu
sola perspectiva nos limita mucho, o sea, en términos generales, ¿no? Entonces, cuando te das la oportunidad de escuchar al otro, de ver cómo se mueve, de ver qué hace, de conocer sus hábitos, de ver cómo se relaciona, de conocer su entorno, entonces es mucha información que es como si estuvieras viendo un montón de películas todo el tiempo, ¿no? Pero simplemente estás viviendo como con los ojos bien abiertos y con las antenitas bien encendidas. Y eso, independientemente de si tú construyes un personaje o no, te da mucha riqueza y te permite conocer al otro y como hasta llevarte la vida más ligera. O sea, de verdad, como decir, entiendo. Te diviertes más en la fila del Oxxo. Eso es maravilloso, Sí. o sea, ponerte a platicar con la gente, sea donde, o sea, si llegas al banco, si llegas al súper, Sí. o sea, observa a la señora que está regañando al niño, a los novios que se están peleando, o sea, como que de ahí, incluso de ahí, de esos diálogos que alcances a escuchar con personas extrañas, cuando viajas, o sea, todavía más porque no conoces a nadie, es algo que tú después puedes replicar y que puedes utilizar y que le puedes dar como un sentido a alguien o a algún personaje. Fíjate, hay Eso. muchos autores que estudian el mundo animal, el mundo bacteriológico, el mundo cósmico para desarrollar acciones de personajes y personalidades de personajes, ¿no? Wow. Como el chita, la pantera, que solo caza de noche porque obviamente ve mejor. Y de que voy a basar mi personaje de crimen en una pantera, entonces era de tal manera y solo salía de noche, y etcétera. No es Twilight. No lo es. Adrián. Fíjate que estoy de acuerdísimo con Lucía, o sea, la inspiración está en todos lados, como de ciertas coincidencias, ahorita nos platicaron 2 ejemplos o de ciertas cosas que vas viendo, en el desarrollo de una historia, pueden cambiar tantas cosas que luego se convierte en una historia que otra persona lee, que puede leer una persona o millones de personas y conectan con ello. Me acordé mucho y fue lo primero que pensé cuando construcción de personajes, se me olvidó contestar la pregunta, que Mario Bros, ahorita que la película está ganando billones y billones y billones, es una casualidad que el hombre tenga bigote porque era Sí. la única manera que encontraron los diseñadores de separar la nariz de la boca. Entonces ya es Un todo- pixel más oscuro aquí. Sí. Ya es todo un No sabía eso. backstory de que él es un plomero y que es italiano y que el gorro y que hasta los colores que escogieron, y ahora es uno de los personajes 40 años después más icónicos y más con apego a tantas generaciones. Entonces, pues la inspiración definitivamente está en todos lados. La verdad, mi admiración y respeto para la gente que crea personajes y que crea historias es algo que me encantaría hacer y es algo que disfruto muchísimo. Oscar. Es mi conclusión. Yo creo que Star Wars tiene un buen desarrollo de personajes, pero te voy a dar una patita. No, sí, la verdad, sí. Star Wars, sí. Me encantan los personajes de unas trilogías más que de otras, pero con lo que yo me quedo es también con la parte de, pues, el aspecto creativo que conlleva el proceso de generar un personaje, porque sí, como comenta Lucía, pues puede salir de cualquier lado. Pero pues lo importante también, ligándolo con lo que nos comentaban ahora, es como trabajarlo, darle sentido y ubicarlo bien en el proyecto para que sí sirva para la función que tiene que servir en la historia. Porque a final de cuentas, si un personaje puede no caerte bien, pero siempre hay uno que tiene algo, aunque no me caiga bien, aunque, híjole, pero si quiero seguir leyendo o si quiero... Oscar Murra siendo Oscar Murra. Mi simpatía, claro que sí. Yo creo que es como ¿se acuerdan de los tamagotchis que le tenías que limpiar, dar de comer? Se me moría cada 2 días a mí porque no me dejaba así tiene que tener la ser escuela. la escritura, porque tienes que estar volviendo y volviendo y volviendo y explicando. Creo que, no sé si a alguna de ustedes les tocó, pero cuando estás creando un personaje nuevo, antes de seguir escribiendo hacia el futuro, tienes que escribir hacia atrás para que te dé herramientas para situaciones a futuro. O sea, tienes que conocer la historia realmente, o al menos imaginártela en tu cabeza sin escribirla, pero te estás bañando, estás diciendo, mira, sí, la maga de Lucía hacía tal cosa. Es un por eso. personaje que nació, ¿no? O sea, que nació literal, no que Así. llegó hacia el mundo de que De una tengo estrella 40 fugaz años como ya de repente. Exacto. Claro. Bueno, entonces creo que sí son situaciones también que los creadores y los autores tienen que poner en este mundo de fantasía y de decir, bueno, y si va para allá, ¿de dónde vino? Porque tiene que venir de algún lado. Esa va a ser, o sea, es tan importante saber a dónde voy que de dónde vengo. O sea, y con eso creo que cerramos muy bien, pero quiero que alguien me diga qué me va a recomendar, Nora. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy? ¿Qué te voy a recomendar? ¿De ver? De ver, escuchar, saber, leer, hacer. Pues
Yo ahorita sí estoy engentada, como todo el mundo, con Amor y Muerte, la miniserie de HBO, de True Crime. Sí estoy bien enganchada, ya quiero que sea jueves para ver el nuevo episodio. Es una serie basada en hechos reales, y me gusta porque utiliza el estereotipo de la ama de casa o de una ciudad muy chica, y uno creería, o sea, te vas evidenciando tus propios prejuicios en cuanto a un personaje que es una ama de casa y comete un asesinato, ¿no? Entonces, ya les spoileé, pero está desde el minuto 0, o sea, no estoy diciendo nada que no lo vayan a ver desde el inicio. Y bueno, me gusta el giro que le dan a este personaje. Y por alguna razón también estoy muy engentada con la serie de Barry, también en HBO, un asesino serial que encuentra una vocación por ser actor, ¿no? Un psicópata que quiere encontrar como sus sentimientos más honestos y entra a una clase de actuación. Y bueno, también yo espero todos los domingos el nuevo episodio. Creo que es una comedia gore, entre ¿cómo se llama? Entre Tarantino y entre otras cosas, también muy pop. Parece que sí tiene como mucha mezcla de muchas estéticas, pero los personajes cómicos sí están hechos como de otra cosa, y me recuerda mucho a la serie de Insaciable, que también es como una comedia gore de una chica que con sobrepeso y con un accidente baja un chingo de peso y decide concursar en un concurso de belleza, pues, ¿no? Y también es como de un poco de crimen y tal, y son personajes, pues sí, como caen en la farsa, y me gustan personajes así que como hacen una hipérbole de lo cómico, o sea, se van a límites ahí, se extralimitan. Entonces, eso. Y en lectura, yo el año pasado terminé de leer una joya de Pilar Quintana que se llama La Perra, una novelita de, no sé, 100 cuartillas, maravillosa. Yo cada vez que me preguntan, lean a Pilar Quintana, ya sea con La Perra o con la otra novela con la que ganó el premio Alfaguara, pero para mí La Perra está muy bien lograda. Un personaje, una mujer que entabla una relación afectiva con una perra de la calle. Entonces, no les cuento más porque está maravillosa. Y pues eso, mis recomendaciones. Excelente. Lucía. Wow. Se me antojó eso de La Perra. Sí, me quedé impactada. Yo un libro, una novela, se llama Cuando los gatos esperan, es de Adriana Ortega Calderón. Ella es lagunera, tiene muchos años viviendo fuera, apenas lo está presentando en diferentes lugares de México. Lo envió a algunos amigos y compañeros de trabajo como para que lo conocieran. Y precisamente, fíjate, a mí apenas me lo acaba de prestar Manuel, él ya lo leyó y me dijo que tiene mucha influencia de Edgar Allan Poe, que de hecho como que tiene un final muy parecido a uno de sus cuentos. Entonces pues también está relacionado con esto de que esto que consumimos pues luego se plasma. Nos inspira. Yo voy a quedar como estúpida porque les voy a recomendar una que viene al cine que se llama Rápidos y Furiosos 10. ¡No! Me desconecto. No, digo, obviamente pues es la 10ª película de una franquicia que pues ya da risa, pero hace mucho que no me reía tanto en el cine. Está buena, pues. Está muy divertida. Igual y no intencionalmente, pero tan te ríes muchísimo. Bueno. Ya lo dijimos el episodio. De hecho, como el episodio, esto hubiera estado perfecto que lo hubiera recomendado el episodio pasado. Pues nada. Pero sí, si tienen ganas de palomear y reírse un ratito, está muy bien. Oigan, se me antojaron mucho todas sus recomendaciones. Ya quiero ver pastel. No, yo les voy a recomendar un libro que estoy leyendo que se llama, ya me lo habían recomendado muchísimo desde hace como 3 años y como que no lo agarraba y ya entendí por qué me lo súper recomendaban. Es Los 7 esposos de Evelyn Hugo. Es del Taylor Jenkins Reid, creo que ese siempre me sale de que recomendados para ti. Buenísimo. ¿Sí está bueno? La neta es que es de la misma autora que hizo Daisy Jones and the Six. Y así como en esa te explica muy bien el rock de los 70s, acá es más bien las estrellas de cine de los 50s. Yo le pregunté por qué tuvo 7 y no me quiso decir, pero no, bueno. Es spoiler. Oye, no, pero ya hay película y sale una gran actriz también ahí. ¿Quién va a salir? ¿Cómo que va a salir? ¿Hay Ya película? sabemos quién. Hay película.
Ah, sí. Bueno, está por salir la película. Ah, ok. Sí, pero no, mejor que lo lean, que lean tantito. Yo no he tenido tiempo de ver la televisión y solo he podido jugar Zelda, Las Lágrimas del Reino. ¿Qué tal en español? Así como para que entiendan. Y digo, si lo están jugando, por favor, pásenme tips porque ahí de repente se pone... ¿Todavía no lo acabas? No, hombre, no. Vamos a tardar 3 años y medio con 40 horas, ¿ok? Oigan, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este episodio. De verdad, gracias, Nora. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Como Nora Cos en Instagram y en Twitter. Facebook, pero casi no uso Facebook. Soy más de Instagram y me encuentran más. Instagram y Twitter. Twitter. Perfecto. ¿Lucía? Yo, Olivares Lucía. Oscar. En las dos también. Yo, Oscar Murra en Instagram. Yo estoy como @Adrián Murra en todas: Instagram, Twitter, Facebook. Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver. Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.